de hecho, observen, se satisface análogamente la ley del paralelogramo, porque cuando nosotros representamos un número complejo en el plano cartesiano, nosotros decíamos previamente que en el plano cartesiano a esta variable x la conocíamos como el eje de los reales, ¿cierto, no? Y a esta variable y la conocíamos como el eje de los números imaginarios. Entonces, al representar cualquier z aquí, nosotros observamos que z va a tener tanto la parte real como la parte imaginaria. Y si en específico yo al vector x le sumo una parte A y al vector Y una parte B, para sumar ambos vectores X más A y Y más B, entonces tengo que utilizar la ley del paralelogramo, donde obtengo la resultante de ese vector como esto que estoy yo subrayando en color verde, ¿verdad, chicos? Y es muy parecido a la suma de vectores que nosotros veíamos en los números reales, nada más que ahora se extiende al conjunto de los números imaginarios. Muy bien, aquí observemos que Derrida nos dice que los números complejos se representan por pares ordenados de números reales. Podemos asignar el punto en este plano cartesiano en coordenadas x y y de los números complejos, y de cualquier forma es más útil denotar a z como un vector o un segmento de recta dirigido que va desde el origen hasta el punto x, y. Y entonces la suma de estos vectores se van a poder representar en su forma matemática de la siguiente manera. X, Y más A, B va a ser igual a la suma componente a componente X más A, Y más B, y efectivamente esto corresponde a la ley del paralelogramo que nosotros vimos en la figura anterior. También podemos utilizar a los vectores para interpretar la multiplicación. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar al vector X, Y por un vector A, B, esto cómo se va a ver representado de la siguiente manera. Nosotros esto, por el vector A, B, nosotros esto ya lo definimos previamente y vemos que esto se puede escribir en su forma vectorial como la parte real de ese nuevo número complejo, x por A menos y por B, xb más y por A, que es la parte imaginaria. También observemos lo que yo les decía, que si nosotros suponemos que tenemos un número puramente real, que está escrito de la forma x, 0 multiplicado por a, b, entonces esta expresión de los renglones anteriores se pueden expresar como x por a, x por b. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo siguiente, que el vector a, b o va a alargar al vector o al número puramente real o lo va a cortar, y todo va a depender de qué, de un factor de x. Si x es mayor que 0, se va a reflejar con respecto al origen, pero si x es menor que 0, entonces podría cortarlo, dependiendo del valor de x, ¿no? También, por otro lado, nosotros podemos observar lo siguiente. Nosotros podemos observar que si nosotros tenemos a un número puramente imaginario que tenga las componentes 0,1 multiplicado por a, b, entonces el vector resultante del producto de estos dos va a ser menos b, a. Y pues análogamente a los casos anteriores, ese vector se va a cortar o se va a alargar dependiendo de los valores que tengan a y b. Ahora, si usamos triángulos semejantes, vemos que al multiplicar cualquier número por 0,1, el vector en realidad, ¿qué es lo que va a realizar? Va a rotar. ¿Cuánto va a rotar? Pi medios radianes en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Y para eso vamos a observar la siguiente figura, la 1.4, que es esta que tenemos aquí. Observamos que tenemos al vector 0,1 multiplicado por el vector a, b, que es este que se ve, el vector a, b que va del origen a este punto a, b. Cuando yo lo multiplico por 0,1, ¿qué es lo que realiza? Pues de estar a 45 grados en el primer cuadrante,
ahora se observa en el segundo cuadrante con componentes nuevas que son menos b, a. Y efectivamente, pues lo que realiza es una rotación de este vector, ¿verdad, chicos? Muy bien. Ahora analicemos qué es lo que pasa cuando yo realizo los cálculos matemáticos. Puesto que x, y es igual a x, 0 más 0,1 multiplicado por y, 0, el producto de x, y a, b también se puede expresar de esta forma. Es decir, multiplicando a x, 0 más 0,1 por y, 0, y esto a su vez va a estar multiplicado por a, b. Al multiplicar término a término, esta nueva expresión va a ser x, 0 por a, b más 0,1 por y, 0 por a, b a su vez. Y este primer sumando nos va a quedar expresado como x, a, x, b, ¿verdad, chicos? Y el segundo sumando va a quedar expresado al multiplicar y, 0 por a, b, nos va a quedar y, a por y, b, y a su vez esto multiplicado por 0,1. Muy bien. Una vez entendido esto, pues ya observamos justamente lo que tenemos en esta figura, 1,4. Por lo tanto, la multiplicación compleja involucra la suma de dos alargamientos de a, b, con el segundo de ellos, tal cual lo acabamos de ver, rotado pi medios radianes respecto de su posición original en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, supongamos que tenemos específicamente el producto de estos dos números complejos, 1,2 multiplicado por 2,3. Esto se puede representar de acuerdo a lo que vimos en los renglones anteriores como 1,0 multiplicado por 2,3, lo cual nos queda como 2,3 más 0,1 multiplicado por 0,2, a su vez multiplicado por 2,3. Al multiplicar 0,2 por 2,3 nos queda 0,1 multiplicado por 4,6. Esta primera componente queda en su posición original, pero esta segunda componente, la compleja, vamos que va a estar rotado respecto de su posición original, que es 4,6 a 90 grados, es decir, ahora va a quedar en la posición menos 6,4. Al realizar la suma vectorial, esto nos va a quedar como 2 menos 6 menos 4, 3 más 4, 7. Y esto se observa en la figura 1,5, que es la que les estoy mostrando a continuación. Es decir, la posición original de cada uno de los vectores que nosotros multiplicamos, que son 2,3 multiplicado por ¿quién? Por 1,2, va a quedar ahora en una posición nueva que es menos 4,7. Pero previamente separamos la parte real de la parte imaginaria y observamos cómo esta parte de 4,6 ahora va a quedar a 90 grados en esta posición que es menos 6,4. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Con el número real x, notamos que la suma y la multiplicación de tales pares satisfacen las operaciones usuales de suma y multiplicación de números reales, es decir, x, 0 más a, 0 también se puede ver como x más a, 0, y a su vez, cuando yo multiplico x, 0 con a, 0, esto se puede ver como el producto de, en la primera componente, x por a, 0. Es bueno identificar que cada uno de estos vectores se pueden representar en términos de los vectores canónicos, que representan tanto al eje X como al eje Y. Entonces dice, luego entonces el conjunto de números complejos incluye a los números reales. ¿Cómo? Como lo estábamos viendo hace unos minutos, x, y, entonces se puede expresar como x, 0 más 0,1 por y, 0. Y si representamos x, 0 por x y lo denotamos como 0,1 por el símbolo y, podemos escribir z, x, y en la forma como ya la venía yo manejando. Z es igual a x más y.
Y esta es la notación estándar para los números complejos. El símbolo I se llama unidad imaginaria y satisface esa propiedad que nosotros ya estábamos utilizando previamente, que I al cuadrado se puede ver como el producto de 0,1 por 0,1 y esto a su vez es igual a menos 1,0, es decir, I al cuadrado es igual a menos 1. El origen del sistema coordenado se denota por el número complejo 0 y el modelo del plano cartesiano de los números complejos del plano complejo. Cuando nos referimos al número complejo z igual a x más y, llamamos a x la parte real de z y la denotamos también como re de z. El número y, llamada parte imaginaria de z, también se denota por im de z. Y si x es igual a 0, tendremos z es igual a y, entonces se dice que z es imaginario puro o puramente imaginario. Entonces aquí tenemos un ejemplo en donde nos dice que encontremos la parte real e imaginaria de z, donde z es igual a 2 más 3 veces y entonces tenemos que la parte real de z es 2 y la parte imaginaria de z es igual a 3. ¿Ok? Algunos libros, cabe mencionar, algunos libros, sobre todo los libros de ingeniería, en vez de manejar la parte imaginaria como I, la manejan con ¿quién? Con J. Es importante no perder de vista esto porque cuando ustedes lleven circuitos eléctricos, básicamente lo que van a encontrar en los libros es el símbolo J en vez de I. Muy bien. Si usamos la notación Z igual a X más Y para los números complejos, la definición de suma y multiplicación nos permite realizar con números complejos de la misma manera la suma, pero también la multiplicación, es decir, parte real con parte real. Cuando lo sumamos, y 1 más 2 nos da 3, parte imaginaria con parte imaginaria lo sumamos y nos da 2i, más i veces 3 que nos da 5i, y al multiplicarlo, tal cual habíamos visto previamente, es 1 por 2, 2, 1 por 3i, nos da 3i, 2i por 2 nos da 4i, 2i por 3i nos da 6i cuadrada y al reducir términos nos queda menos 4 más 7i. Entonces, de forma general, cuando nosotros restamos dos números complejos, obtenemos algo parecido a lo que tenemos en pantalla. Moderar. Entonces, supongamos ahora que tenemos dos números complejos, z subíndice 1 y z subíndice 2. Si yo quiero representar la resta de estos dos números complejos, z subíndice 1 menos z subíndice 2, esto también se puede representar como la adición de ¿quién? De z subíndice 1 más menos z subíndice 2. O bien como z subíndice 1 más menos 1 por z subíndice 2. Normalmente, si yo tengo específicamente que z subíndice 1 es 7 más 2 veces i menos z subíndice 2 cuyas componentes son 3 menos 4 veces i, al realizar la resta de esto me va a quedar representado como ¿quién? Como 7 más 2 veces i más menos 3 más menos por menos da más, 4 veces i. Y esto entonces en realidad me va a quedar 4 menos 3, digo 7 menos 3, 4. 2i más 4i, 6i. Por otro lado, es importante introducir lo que es el inverso aditivo. ¿Quién va a ser el inverso aditivo de un número z en general? Menos z, ¿ok? Para comprobar que los números complejos forman un campo, recordemos que deben de cumplir las propiedades que nosotros ya habíamos visto previamente. Es decir, que tienen conmutatividad, que tienen asociatividad, distributividad, un inverso aditivo, un neutro multiplicativo y un inverso multiplicativo. Y entonces, para comprobar esto, tienen que realizar el ejercicio número 33 que viene en este libro. Entonces, lo primero, vamos a verificar la existencia de un inverso multiplicativo para cualquier número de la forma a más bi,
donde este número complejo necesariamente es diferente de 0. Si se multiplica A más I veces B por su conjugado, a partir de este momento vamos a entender por número conjugado aquel en donde la parte real aparezca de la misma forma, pero la parte imaginaria debe de aparecer con su inverso aditivo, es decir, si aparece más BI, su inverso aditivo va a ser menos BI. Y entonces tendremos lo siguiente: a multiplicar el mismo z por su inverso aditivo, que es menos z, vamos a tener lo siguiente: a por a cuadrada, en la parte imaginaria tendríamos a por menos i veces b, que es este término que estoy señalando, bi por a, es este término, y finalmente menos bi por bi me da b al cuadrado por i al cuadrado. Entonces observamos que esta parte que se encuentra en el paréntesis suman 0 y nos queda a cuadrada, y aquí nos queda i cuadrada, que es menos 1, con este menos me da más, me va a dar únicamente a cuadrada más b cuadrada, me da un resultado únicamente real. Consecuentemente, entonces, ¿cómo voy a definir el inverso multiplicativo de un número z cuya forma general es a más bi? Lo voy a representar como a más ip a la menos 1, y va a quedar representado como a menos i veces b sobre ¿quién? Sobre a cuadrada más b cuadrada. Es decir, lo siguiente: normalmente cuando yo quiero encontrar el inverso multiplicativo de un número z, lo que voy a hacer es poner a z y a su vez lo voy a multiplicar por ¿quién? Por su conjugado. Normalmente otra manera de representar al conjugado es poniendo en la parte superior una línea. Voy a multiplicar y dividir por el conjugado para obtener el inverso multiplicativo, que fue lo que aquí realizó el autor. Multiplica y divide y obtiene algo como esto. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto, chicos? Entonces, profesora, si yo divido el... Se obtiene cuando se multiplica por el inverso multiplicativo del divisor. Por ejemplo, si dividimos x más y por a más bi, diferente de 0, entonces, ¿qué vamos a obtener? Tenemos a la división de este número x más y sobre a más bi, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Con este número, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por, bueno, multiplicar por el inverso multiplicativo de ¿quién? De este número, que es a más bi. Pero de acuerdo a lo que acabamos de ver, el inverso multiplicativo de este número, ¿quién es? A menos bi sobre a cuadrada más b al cuadrado, que es esto. Entonces multiplicamos término a término. Cuando usted realiza esto, obtiene... Cuando nosotros realizamos esta multiplicación, en la parte del numerador multiplicamos término a término, y en el denominador nos va a quedar únicamente a cuadrada más b cuadrada. Pero en el numerador nosotros podemos separar la parte real de la parte imaginaria. Y entonces obtendríamos esto: a más by sobre a cuadrada más b cuadrada más la parte imaginaria, que sería ay menos bx sobre a cuadrada más b cuadrada multiplicado por i. Ok, nos dice que el cociente de x más y sobre a más bi también se puede ver como el mismo número, la misma división multiplicada por el conjugado de este número. Y entonces, cuando realiza el producto tanto en el numerador, nos quedaría algo así como esto: x por a, la otra parte real, que sería y menos y b, me quedaría más by, y en la parte imaginaria, en el numerador, me quedaría a veces a por y menos x por b, y en el denominador me queda a más
A cuadrada más B cuadrada. Muy bien. Ahora se les solicita a ustedes, como lectores, que realicen el cociente de 1 menos 2i sobre 3 menos 4i como un número complejo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar? Multiplicar y dividir ¿por quién? Por el conjugado del denominador, es decir, por 3 más 4 veces i. Y para realizar eso, llegamos a esto que tenemos aquí, 1 menos 2i multiplicado por 3 más 4i sobre 3 menos 4i por 3 más 4i. Esta es una diferencia de cuadrados y por ser una diferencia de cuadrados yo observo lo siguiente, que obtengo 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 al cuadrado, que es 16, por i al cuadrado, que es menos 1, con menos da más, 16. 16 más 9 me da 25, que es lo que aparece aquí. Y aquí multiplico término a término. 1 por 3, 3. 1 por 4i me da 4i, que es este término que estoy señalando. Después menos 2i por 3 me da menos 6i, que es este segundo sumando. Y finalmente menos 2i por 4i me da, menos con menos me da más, 8 y, bueno, menos 8i cuadrada, o bien más 8. 8 más 3 me da 11 y únicamente aquí al sumar los sumandos del medio me queda menos 6i más 4i, me queda menos 2i y este sería el resultado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Vamos a considerar que el número complejo conjugado de un número z se denota por lo que yo les decía, z con un palito arriba, y su conjugado normalmente va a provocar que la parte imaginaria ya no tenga el signo positivo, sino va a tener el signo contrario. Si z en vez de tener x más y tuviera x menos y, su conjugado sería x más y. Entonces existen algunas propiedades como la siguiente. Cuando yo sumo x más el z más el conjugado de z, yo voy a obtener 2 veces la parte real de z. Veamos cómo se obtiene esto. Pongo explícitamente a z, que es x más y, pongo a z conjugado, que es x menos y entonces al sumar la parte real con la parte real obtengo 2 veces la parte real, pero cuando sumo la parte imaginaria observo que me da 0 veces la unidad imaginaria y por lo tanto esto me da 2 veces la parte real de z. Cuando, por el contrario, yo en vez de sumar el número z con su conjugado lo resto, voy a obtener que esto me va a dar 2 veces la parte imaginaria de z. Observemos. Expreso explícitamente la parte z, que es x más y le resto su conjugado, que es x menos y. Observo que x menos x me da 0 y que en la parte imaginaria obtengo y más y obtengo 2 veces y, que es 2 veces la parte imaginaria. Por otro lado, otra de las propiedades es que al multiplicar z por su conjugado, me va a dar el producto de una diferencia de cuadrados, x más y por x menos y esto como consecuencia me va a dar únicamente la suma de los cuadrados de cada una de las partes, es decir, x cuadrada más y cuadrada. Entonces, de esta forma también tengo una identidad parecida. Si yo de esta primera suma despejo la parte real de z, observo que este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo, obtengo que la parte real se puede expresar como la suma de z más su conjugado dividido sobre 2. Y también de la expresión del siguiente renglón, yo observo que si despejo a la parte imaginaria, observo que la parte imaginaria va a ser igual a ¿quién? A z menos el conjugado de z sobre 2 veces i. Y por el teorema de Pitágoras, obtengo que la longitud de z elevado al cuadrado, ¿quién va a ser? Z por z conjugado.